acompañarnos en esta segunda sesión al ingeniero Mauricio Mendoza. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, querida estimada Licen, María Luisa. Muchas gracias ya por ser la modeladora de esta materia. De antemano agradecerle también a la institución Funde por eh, invitarme a ser parte de la enseñanza de todos los, los cursantes de esta asignatura. Y bueno, muchas gracias. Vamos a dar inicio, ya voy a compartir para que podamos continuar lo que quedamos el día de ayer. ¿Ya? Habíamos quedado, ¿ya? En los elementos de la captura de requisitos. Voy a hacer un poquito más grande para poder hacer un breve resumen. Ya. Habíamos visto ya que la captura de requisitos, el objetivo fundamental era obtener el modelo de negocio, el modelo de dominio, ¿ya? Es decir, el objetivo de la captura de requisitos o el flujo de trabajo de requisitos dentro de los flujos de trabajo de cada una de las fases del proceso unificado, que es una metodología estándar, ¿ya? Establecida a nivel internacional, se establecía con el objetivo de hacer o entender y capturar el modelo de negocio y modelo de dominio. Estos modelos están reflejados bajo dos mecanismos. El modelo de negocio, que es donde se establecen las respuestas y soluciones a, así como se dice, al negocio, en este caso la necesidad del usuario, en términos de funcionalidad. Sin embargo, también puede ser, podemos capturar los requisitos a través del modelo de dominio utilizando un diagrama de clase a nivel general donde vamos estableciendo las clases iniciales sin tener la preocupación en detalle de qué método eh, o servicio pueden tener estas clases, sino más bien a nivel de abstracción de alto nivel. Haciendo estas dos formas podemos conseguir la parte inicial, que es hacer captura de requisitos, ¿ya? En este documento que le había mostrado ayer, es un documento, como le decía, es un documento de proyecto de grado de tesis, donde el alumno o la alumna, no me acuerdo bien si es varón o damita la que hizo su proyecto de grado, utilizó para comprender mejor el contexto del sistema o la captura de requisitos, utilizó los dos modelos, modelo de negocio y modelo de dominio. Como decía antes, el modelo de negocio puede ser utilizado o representado en todo caso bajo el diagrama de UML casos de uso, ¿ya? Donde se establecen los capturas de requisitos o casos de uso a nivel de abstracción, a nivel general, no en detalle como se ve en el análisis, el otro diagrama de casos de uso que es más extendido, que tiene relación entre casos de uso y que además contiene toda la funcionalidad y procesos que puede tener nuestro sistema desarrollar. También puede ser representado a través de un diagrama de actividades como si fuera un flujo de datos, donde en cada uno de ellos se determina cuáles son las actividades de los actores iniciales que van a utilizar el sistema. Por ejemplo, este modelo de negocio que fue representado por un diagrama de actividades, vemos claramente aquí, ¿ya? Vemos claramente aquí que es como un diagrama de flujo, pero establecido por calle, ¿ve? Donde, donde el actor paciente, y aquí estamos encontrando un actor, aunque en diagrama aún no lo estamos representando como un actor se representa a través de un muñequito, ustedes lo han visto, y un caso de uso es a través de un óvalo. Aquí vemos como si hubiera un diagrama de flujo, pero establecido, esto se le denomina calle, ¿no? Aquí existen tres calles, por lo tanto, en la captura de requisitos se han encontrado tres actores. Uno se llama paciente, un actor usuario paciente, el otro actor secretaria, o puede ser encargada de cobro, y el otro paciente que es, perdón, el otro actor que es el doctor o médico odontólogo. Entonces vemos que el usuario paciente solicita atención médica para luego la secretaria registra los datos personales del paciente, ¿no verdad?
Una vez registrados los datos del paciente, el usuario y secretaria, procede el usuario actor. Estamos haciendo de cuenta el proceso de negocio en sí, cómo le estamos dando los elementos necesarios para que pueda funcionar el sistema. Que después tenemos que hacerlo, hacer el análisis, diseño y la implementación y la respectiva prueba. Entonces, ¿qué es lo que hace el odontólogo? Busca el historial clínico del paciente. Si no lo tuviera, ¿ya? Si no lo tuviera, obviamente, crea un historial clínico nuevo y realiza la respectiva proforma, porque el paciente está yendo por una solicitud, no sabemos, en este caso, a la que registra los datos de la secretaria, si es obturación, si es extracción de algún diente, alguna muela, si es alguna cirugía, etcétera, etcétera, todos los servicios que presta. Entonces, la secretaria con esos datos le provee al doctor, el doctor hace búsqueda del historial clínico, realiza la proforma, ¿ya? La proforma, en este caso, lo determina qué se va a hacer o qué es lo que tiene, ¿no? Y para luego vemos una tarea paralela donde se hacen dos actividades. Uno acepta la proforma, el sistema, crea el tratamiento según las necesidades del servicio que se está prestando al paciente, edita un odontograma. Un odontograma en el sistema es un conjunto de todos los dientes donde el doctor va pinchando diciendo este es su diente, el número 16 y se le va a hacer esto. O sea, en forma dinámica, el software le presenta una pantalla donde emite, se llama odontograma. Ya en el odontograma se hace un análisis sistémico, se realiza la especialidad de la cual o servicio que se está haciendo, se registra la fotografía del antes del implante, en este caso, si fuera un implante, antes del implante, se realiza el médico, seguimos en la calle, como se llama acá, de las actividades del odontólogo, se registra la fotografía después del implante, ¿ya? Después tenemos una tarea paralela aquí donde realizan en la calle del paciente, en la actividad del paciente, donde entrega el análisis. Una vez realizado el análisis, le entrega al paciente también, y lo cual se queda una copia en el historial clínico para después registrar el pago por el servicio una vez establecido la proforma y el cliente, el cliente, en este caso el paciente, realiza el pago, ¿ya? Para luego imprimir un reporte de pago y se cierra el tratamiento, ¿ya? Entonces, aquí se termina toda actividad, lo cual podemos mostrar el modelo de negocio en este caso, de esta clínica odontológica. Volvemos a repetir, el objetivo de la captura de requisitos es obtener o comprender el contexto del sistema a través de dos modelos, modelo de negocio o modelo de dominio. El modelo de negocio puede ser representado mediante, mediante diagrama de actividades, mediante diagrama de caso de uso. Aquí vemos cómo ha sido representado a través de un diagrama de casos de uso, perdón, diagrama de actividad. Ahora vamos a ver utilizando ya para poder encontrar, mire, han encontrado los roles de los administrador, dentista, paciente, etcétera. Y podemos también establecerlo, aquí tenemos la primera planilla para obtener todos los requisitos del usuario. En este caso, el usuario es el dueño de la clínica odontológica, porque ese es nuestro usuario principal, de la cual está contratando para desarrollar un sistema para que él pueda trabajar y registrar toda la información y de los servicios prestados y de los pagos que establece la clínica odontológica. Entonces también podemos establecer a través de un modelo de dominio, ¿ya? El modelo de dominio también se puede, sirve para capturar los requisitos a través del contexto del sistema, a través de un pequeño diagrama de clases esenciales. Si se dan cuenta, las clases no tienen atributos ni tienen métodos o servicios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo a nivel abstracción general, igual que los casos de uso, no se forman detalles, ¿ya? En cambio aquí solamente nos interesa es el nombre de la clase, por eso se llama dominio, donde estamos presentando la alternativa de representación de la información que se va a comenzar a desarrollar, en este caso bajo el flujo de trabajo de requisitos. Por eso es que aún no nos hemos metido en detalle de establecer cuáles son los atributos y cuáles son los métodos de servicio dentro de las clases. Solamente están los nombres de la clase y puede o no necesario tener la multiplicidad o en este caso lo que llamamos la participación. Por ejemplo, aquí dice que un tratamiento puede tener un detalle, uno o más detalles de tratamiento, o sea, puede tener la cardinalidad, ¿se acuerdan? ¿No? En base de datos, cardinalidad, ¿qué más se le puede llamar? Cardinalidad, participación, también en diagrama de clase
la cardinalidad o participación me representa la cantidad de objetos que participan en la relación entre esas clases. También se denominan participación del objeto, ¿no? Cuando hacíamos diagrama de entidad de relación en base de datos, le llamamos participación de 1 a n, de n a m. Aquí ya establecemos de muchos a muchos, de cero puede haber cero o más, cero, uno, etcétera, etcétera. Las cardinalidades o participación dentro del diagrama de clase. Pero a excepción este diagrama de clase de los requisitos o en el flujo de trabajo de requisitos, no debe tener atributos. ¿Por qué? Porque estamos a un nivel de abstracción general y tampoco debe tener métodos o servicios. ¿Ya? También, como decíamos, podemos establecer el modelo de negocio como diagrama de caso de uso, pero el diagrama de caso de uso esencial, ya el diagrama de caso de uso tiene que ser muy esencial, de los cuales, solamente tienen que estar los casos de uso más representativos, y ya yo le había mostrado el día de ayer. En este caso, ya tenemos esta nomenclatura, esta número de planilla para establecer todo el conjunto de requisitos. Un caso de uso puede ser uno o más requisitos, no necesariamente si tenemos 40 requisitos, no necesariamente vamos a tener 40 casos de uso. ¿Por qué? Por ejemplo, gestionar historia clínica o procesar una historia clínica viene registrar el médico, registrar el consultorio, registrar la hora, registrar la fecha, o sea, muchos requisitos van dentro de un solo caso de uso que sería gestionar o procesar historial clínico. No sé si me dejan entender en este caso. Si tenemos 80 o 9 o 90 requisitos, no necesariamente vamos a tener 80 o 90 casos de uso, sino más bien agrupar esos requisitos, por ejemplo, que representa un caso de uso. Por ejemplo, registrar un paciente. El paciente puede ser persona mayor o personas menores. Si fuera personas menores, obviamente no se le hace el análisis sistémico porque seguramente el niño tiene menos enfermedades o patologías que una persona mayor. Entonces, el conjunto de requisitos establecidos se puede establecer con un caso de uso. ¿Qué significa esto? Que uno o más requisitos pueden estar representados por un solo caso de uso, ¿ya? Si tuviéramos 90 requisitos que le hemos sacado en la entrevista al nuestro usuario cliente, seguramente no necesariamente vamos a tener 90 casos, seguramente un poquito menos de la mitad por la experiencia y por la abstracción que podemos representar en un caso de uso, pero donde indiquemos que ese caso de uso equivale a estos 3 o 4 o 5 requisitos, ¿ya? De la misma forma, tenemos el análisis, que el objetivo fundamental es obtener el modelo del análisis a través de la arquitectura del sistema. Entonces, para obtener eso, el primer paso es identificar paquetes. ¿Cuáles son los paquetes? Son la misma cantidad de casos de uso. Aquí sí vamos a representar. Si ustedes se dan cuenta, el caso de uso, ¿cuántos son? 5. Por lo tanto, debe ser 5 paquetes o 5 subsistemas. ¿Cuáles son los paquetes? Administración del sistema, el subsistema estadística, donde aquí viene reporte y todo lo demás, detalle y los trabajos realizados a los distintos pacientes. Y ahí vemos una relación que significa dependencia. Y vemos que la administración del sistema depende de los procesos que establezcan esta estadística, historial clínico, pago o gestión de admisión, o sea, registro del paciente. ¿Por qué depende? Porque si no hubiéramos ninguna función o procedimiento en la demás, no necesitaríamos tener distintos usuarios o establecer roles, ¿ya? En este caso, eh, el subsistema de administración, aquí donde registramos al usuario, los roles, los backup, archivos bitácora, no serían necesarios si es que no hubiera ningún proceso. Es por eso que este subsistema depende de los demás subsistemas. Y aquí, en ese sentido, vemos que la gestión estadística depende del historial clínico. ¿Qué significa? No podemos tener ningún reporte sin antes hemos registrado o almacenado información en el historial clínico. O sea, que los reportes van a depender de la información de todo el historial clínico dental. ¿Se entiende esa parte, no? Esta es una línea en UML que se llama dependencia, ¿ya? Y así sucesivamente tenemos las cantidades de
subsistema o paquete, denominado igual que el paquete de Windows, ya, pero aquí lo tomamos como subsistema, tiene que ser el mismo relevante de los casos de uso que hemos encontrado, tiene que ser lo mismo, el mismo nombre en este caso. Y ahora posteriormente analizamos cada uno de paquetes. Después de encontrar los paquetes o identificación de paquetes, tenemos que analizar cada uno de ellos. Y al analizarlos vamos a encontrar muchos casos de uso, ya que cada caso de uso es una funcionalidad o procedimiento del sistema. Habíamos dicho que había dos conceptos esenciales que establecen los creadores de UML proceso unificado. Uno dice que un caso de uso es una unidad coherente de funcionalidad del sistema. El otro concepto nos dice que un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema. Interpretando estos dos conceptos, podemos establecer claramente que un caso de uso viene a representar un pedazo o una unidad de función o procedimiento a desarrollar de nuestro sistema. Y es así que comenzamos a analizar cada uno de ellos y vemos adentro ya, por ejemplo, la administración del sistema, qué caso de uso tiene. Va a ser administrar privilegios, va a ser administrar usuarios. Seguramente este caso de uso, cuando lo están especificando en esas tablitas, en esa plantilla, va a decir que administrar el usuario, el caso de uso es donde se registra, se le da de baja, se le da de alta a un usuario, tales como nombre, carnet de identidad, etcétera, etcétera, y los respectivos roles, ¿no? También tenemos otro caso de uso que va a ser el administrador del sistema, que es restaurar backup y crear backup. Obviamente, no tenemos que restaurar y crear backup de la base de datos para poder guardarlo de gestiones anteriores y del cual cuando partamos de un nuevo año nuestra base de datos esté limpia para los nuevos pacientes o los nuevos tratamientos, ¿no? Y aquí aparece, si ustedes se dan cuenta, ya aparece lo que yo decía, en el análisis ya aparece relaciones entre casos de uso. Aquí vemos una relación de include, que significa cada vez que yo administro un usuario tengo que administrar el privilegio de ese usuario. Significa una relación de inclusión. Está la relación de include. Esta relación ustedes la tienen que aprender en UML, ya cuando seguramente es un curso aparte. Ya no hay una materia donde enseñe UML o proceso unificado, por si acaso. Yo soy certificado bajo eh, Comfort para utilizar UML. Por eso una de mis especialidades mías es proceso unificado y UML. Ya yo he dictado en varios profesionales, inclusive en el tiempo cuando estaba la empresa Aerosur, a todos los ingenieros de sistemas para que puedan representar los sistemas a través de UML. Entonces, si nos damos cuenta un poquito más atrás, vemos que aquí en el diagrama de caso de uso esencial de requisitos no hay relaciones de include y extende. ¿Por qué? Porque dice es un diagrama de caso de uso del modelo de negocio a través de un diagrama de caso de uso de alto nivel. Cuando llamamos de alto nivel, no nos ponemos a detallar si tiene relación o con quién, pero en el análisis, en el siguiente capítulo, sí debemos detallar si tuviera o no tuviera la relación de include o extende. Aquí hay una otra, en admisión, por ejemplo, en el paquete de admisión vemos que hay dos casos de uso, que es registrar al paciente y generar su cita médica. Obvio, ¿no es cierto? Cuando el encargado de admisión le solicita los datos del paciente y el encargado de admisión en el sistema registra al paciente, tiene que establecer eh, una, una cita médica. Sin embargo, la cita médica, la cita médica tiene que obtener los datos o heredar los datos del pacientes registrados. Por eso ya es una relación de extended, ¿ya? Existen tres tipos generalmente más utilizados en sistemas de los casos de uso que es include, extended y trace, es decir, inclusión, una extensión que se extiende y un trazado entre casos de uso. ¿En qué nos ayuda esto, el include y el extended? Cuando estemos programando, ¿ya? ¿Se acuerdan en C++, C Wilder, qué más? Otro lenguaje de programación, C Sharp, las librerías dicen include tanto. Es decir, esta librería, cuando yo estoy desarrollando el sistema, ya me incluye la librería USTream. ¿Para qué la librería USTream? Para yo pueda utilizar la palabra reservada, imprimir o mostrar, ¿no es cierto? Dentro del lenguaje de programación, estamos hablando ya a nivel de compilación de un lenguaje de programación. En eso nos ayuda de determinar, nos ayuda a establecer ya nos ayuda inclusive mirando esto, ya nos ayuda a programar. Ah, ya sé que cuando yo registro un paciente, tengo que utilizar una inclusión para administrar su privilegio. Es decir, es tan fácil mirar
un modelo, un diagrama para poder entender lo que el desarrollador, el ingeniero del sistema está estableciendo. Se dan cuenta que ni siquiera estamos moviendo un código para poder entender el sistema. Es tan, es tan sutil, útil UML, proceso unificado, de lo cual yo pueda entender lo que el software hace sin necesidad de hurgar el software, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer una recopilación de lo que es, lo que habíamos visto ayer, ya un pequeño resumen, desde otro punto de vista, ya. Ya, la visión general del proceso unificado de desarrollo es un conjunto de actividades necesarias para transformar los requisitos de usuario en un sistema software. ¿Ya? Es un marco genérico que puede personalizarse en una variedad de tipos de sistema, área de aplicación de tipo, organizaciones, nivel de altitud y diferentes tamaños de proyecto. Es decir, proceso unificado es el proceso que nos puede ayudar a convertir los requisitos de un usuario en un software con calidad, siempre y cuando nosotros cumplamos cada una de las tareas y las referencias que nos dicen, haga esto en actividades, haga esta actividad, equipo de desarrollo, haga esta actividad. Y cuando termine tal fase, tiene que terminar el producto tal cosa, así como habíamos visto en la fase, ¿no es cierto? Y cómo terminamos eso para poder seguir en la fase utilizando los famosos hitos. Entonces, este es una herramienta o una metodología de desarrollo por ser ciencia que nos ayudan a poder tener los tips, llamémoslo así, los tips para poder desarrollar un sistema que tenga por lo menos el contenido mínimo de lo cual establece un software de calidad y seamos, obviamente, a partir de la experiencia, no seamos una persona empírica y tengamos conocimiento técnico y de ingeniería para poder desarrollar software. Existen tres características principales, como yo les decía, el proceso unificado, que es dirigido por caso de uso, centrado a la arquitectura iterativa incremental. Es dirigido por caso de uso, porque si ustedes se dan cuenta, en el pequeño ejemplo que le he dado en la documentación, hemos capturado el modelo de negocio con caso de uso, hemos hecho la identificación de paquete y análisis de arquitectura con diagrama de paquete, pero dentro del paquete lo hemos representado con otro diagrama de caso de uso, ¿ya? Entonces, es cierto que es dirigido por caso de uso de principio a fin del desarrollo de software. Un caso de uso es un fragmento de funcionalidad del sistema que proporciona resultado a un valor usuario, es lo que le decía, ¿no es cierto? Todos los casos de uso de un sistema constituyen un modelo de caso de uso. Todos los casos de uso de un sistema constituyen un modelo de caso de uso. Los casos de uso guían al proceso de desarrollo de un sistema de implementación y prueba. Es decir, si nosotros establecemos a partir de los requisitos, analizamos los casos de uso, diseñamos los casos de uso, implementamos los casos de uso y realizamos pruebas a cada caso de uso encontrado durante el requisito, analizado durante el análisis, diseñado durante el diseño, implementado o codificado durante la implementación y le hacemos la respectiva prueba, podemos determinar que hemos cumplido con, con la meta de establecer que nuestros casos de uso han sido desarrollados en su totalidad. También otra característica del proceso, ¿por qué se llama característica? Significa que este proceso o metodología de desarrollo tiene estos aspectos que los demás no lo tienen, ¿no es? Cuando decimos características. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de un varón versus una mujer? Obviamente, ¿no es verdad? Nosotros tenemos varones en su mayoría, tenemos nuestros órganos sexuales son distintos, eso es lo que nos caracteriza en distinto a las mujeres, ¿no es cierto? Tenemos un poquito más de fuerza porque nuestros músculos proporcionan más proteínas, generan más aminoácidos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las características de un varón versus a una mujer. Lo mismo, cuando estamos hablando de características de este método de metodología de desarrollo, estamos hablando cosas que tienen proceso unificado y que los demás metodologías no lo tienen en su totalidad, ¿ya? Entonces, otra característica es proceso unificado centrado en la arquitectura. ¿Qué significa esto? Significa que todo se dibuja, todo se modela, todo se hace un plano arquitectónico, porque al igual que un ingeniero civil, igual que un arquitecto profesional, tiene que tener su plano antes de comenzar a ejecutar su trabajo. En ese sentido que proceso unificado adicionó algo que se llamó centrado en la arquitectura, es decir, todos los pasos que nosotros establezcamos, nuestro flujo de trabajo, tenemos que modelarlo, tenemos que bosquejarlo, tenemos que dibujarlo.
¿ya? La arquitectura de software se describe mediante diferentes vistas del sistema a construir. Incluyen los aspectos estáticos y dinámicos más significativos del sistema. Ya la arquitectura de un sistema se define como un conjunto de decisiones significativas acerca de la organización de un sistema software, la selección de elementos a partir de los cuales se compone el sistema de interfaz, su comportamiento, su colaboración y su composición. Esto, central de arquitectura, lo representamos a través de todos los diagramas de UML. Y es iterativo incremental porque establece ciclos de vida del proceso unificado. Como habíamos visto, existe, es iterativo porque se repiten los flujos de trabajo en cada una de las fases. ¿Cuáles son los flujos de trabajo? Requisito, análisis, diseño, implementación y prueba. ¿Cuáles son las fases o ciclos de proceso unificado? Inicio, elaboración, construcción y transición. Cada una de las fases es la meta que tenemos que cumplir con su respectivo objetivo en cada una de ellas. ¿Y cuáles son los flujos de trabajo? La herramienta que nos utilizamos para poder llegar a cumplir ese objetivo. Entonces, ¿cuáles son los flujos de trabajo? Vuelvo a decirle, requisito, análisis, diseño, implementación y prueba. ¿Y cuáles son las fases? Inicio, elaboración, construcción y transición. A ver, Junior Aldair, Junior Aldair, por favor. Junior Aldair, no está presente. José Miguel Caiguara Lara, José Miguel, no está presente tampoco José Miguel. José Manuel López, tampoco está José Manuel. García Mamani, Presente, Inge. ya. Eh, ¿Usted me puede indicar cuál es el objetivo de la fase o etapa de la metodología de proceso unificado denominado la construcción? ¿Cuál es el objetivo De la fase de qué me dijo Inge, por favor, ¿me puedes de repetir? construcción de proceso unificado? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerda o no se Eh, acuerda? a lo que me puedo acordar, Inge, es construir y Exacto, complementar un software. exacto, ya, gracias, exacto. Vamos a Ya, Inge. repetir así a grandes rasgos. La fase de inicio es la fase donde comenzamos nosotros y hacemos la concepción de establecer un plan de proyecto para desarrollar un software. ¿Ya? Hacemos los requisitos esenciales, ¿ya? Es decir, una abstracción general a alto nivel. Comenzamos a hacer los requisitos y un plan de proyecto y tenemos la concepción de desarrollar un software para nosotros, para un cliente que nos contrata, para una institución, para el aspecto que ustedes quieran. ¿Qué tipo de software? Puede ser un sistema web, puede ser un ERP, puede ser un sistema operativo que alguien nos diga, yo quiero que me haga un sistema operativo propio para mi institución, puede ser un sistema experto, una inteligencia artificial, es decir, cualquier tipo de software, ¿ya? Entonces, fase de inicio de la primera etapa dentro del proceso de investigado, donde nosotros tenemos que establecer un plan de proyecto, tenemos que tener una estimación y todo formado en un equipo en nuestro plan de... La elaboración, que es la siguiente etapa. La elaboración establecemos ya, comenzamos y establecemos todos los capturas de requisitos. Tiene que estar definida todo nuestro caso de uso y comenzar a hacer nuestra arquitectura del sistema. Tiene nuestra arquitectura del sistema en la fase de elaboración ya tiene que estar completa. Es decir, es nuestro cimiento, es nuestro hormigón armado para nosotros comenzar a construir ya el edificio y terminarlo. Pero en esta fase de elaboración tenemos que tener la arquitectura definida.
¿Qué significa la arquitectura definida? Todos los casos de uso ya tienen que estar completos. Toda la parte de equipo de desarrollo definido en nuestro equipo de desarrollo, es decir, en cuántas partes lo hemos dividido, quiénes van a ser nuestro ingeniero de captura de requisitos, quiénes van a ser nuestro analista de sistema, quiénes van a ser nuestros ingenieros diseñadores, quiénes van a ser nuestro encargado de la implementación, quiénes van a ser nuestro ingeniero en prueba y quiénes son el jefe, el manager del proyecto para poder determinar el tiempo y la respuesta que tenemos que definirnos del plan de proyecto hecho en la fase de inicio. Aquí ya nuestra arquitectura ya debemos haber encontrado determinado A va a tener 5 subsistemas, de los cuales en este subsistema A va a tener el caso de uso A1, A2, A3, A4, A5. Pero también tenemos este otro subsistema denominado B, donde van a tener los casos de uso B1, B2, B3, y así sucesivamente la cantidad de subsistemas que ya hemos determinado, que ya lo hemos analizado, ¿ya? Y la siguiente fase es la siguiente fase de construcción, que es la determinación ya de construir los aspectos ya determinados en nuestra arquitectura del sistema. Es la cosa más fácil de comenzar a programar y establecer la implementación. Aquí ya desarrollamos el software que está en versión utilizable, es decir, en versión beta. Tenemos que tener nuestro manual de usuario esencial, ¿ya? El software ya tiene que estar supuestamente en punto de poderlo entregar al cliente para que su sistema ya esté en producción. En algunos autores dicen que se puede establecer paralelamente la construcción y la elaboración siempre y cuando el equipo de desarrollo de software tenga la experiencia necesaria y el conocimiento necesario en desarrollo de software. Sin embargo, si es un equipo que está comenzando como ingeniero junior, es preferible terminar la fase de elaboración y y seguir con la fase solamente de construcción. ¿Ya? Entonces, en construcción terminamos el software en versión beta, donde el usuario es partícipe de establecer, es decir, lo estamos mecanizando, es como si pusiéramos un sistema, ejemplo, un sistema de ventanilla única en un banco, pero estamos con el cliente y viendo y parchando algunas cositas. Ahí estamos en versión beta, ¿ya? El software está construido, pero no ha sido en su totalidad clasificado como una herramienta estándar de utilización de largos años. Posteriormente pasamos a la siguiente fase, que era transición. Aquí ya no tendrían que haber hecho control de calidad, que es el siguiente tema. En realidad, taller de grado, perdón, ingeniería del software 2 comienza con gestión de calidad y control de calidad, pero yo prefiero comenzar desde los procesos para poder terminar después de control de la calidad, porque así es donde se vive en la vida real. El control de calidad es un ente que no te podemos llamar, mire, que es como si nos dieran denos la clasificación para poder establecer como un software ya usable, usabilidad, seguridad, fácil mantenibilidad y fiable más que todo, ¿no es cierto? O sea, son los aspectos que determina, pero no podemos ser nosotros decir, como le decía el día de ayer, nuestro software es buenísimo, digamos. Está bien, ¿no? Porque nosotros lo vemos del punto de vista del que estamos, de lo que hemos desarrollado, no del punto de vista de otra persona que viene a querer destruirnos. El que viene a querer destruir el software es el que va a calificar así, verdaderamente este software cumple con todas las herramientas para poder utilizarlo en un sistema meteorológico en Asana o en un sistema de determinación de aterrizaje y de elevamiento de los aviones en el aeropuerto, no sé, X, digamos, ¿no? Y puede ser utilizado en varios aeropuertos. Es decir, imagínense la capacidad que tenemos que tener y limitar en los miles de nanosegundos o microsegundos para poder determinar en cualquier pista que no exista ningún accidente, para que el sistema automático del avión tampoco tenga ningún defecto en este caso. Ellos son los que califican, ¿no? Entonces, en la transición ya se establece todo eso. Aparte del manual de usuario completo, tiene que tener un manual de instalación, un manual de configuración y un manual de mantenimiento en la etapa de transición, ¿ya? Generalmente, cuando hay pregunta de tesis o de proyecto de grado, cuando está el jurado ahí, siempre se me viene a veces una pregunta y yo le pregunto a los alumnos, perdón, a los disertantes que están defendiendo su proyecto de grado, su tesis.
le pregunto, ¿su software que está presentando hoy día ha llegado a la fase de transición? Y ahí escucho la respuesta. Y en ese sentido, Rómulo Flores está. Rómulo, no está Rómulo. Clever, ¿estará Clever? Buenas tardes. Buenas tardes, Clever. Sí, Ya, la pregunta es la que yo le decía. Haga de cuenta que usted está presentando su proyecto de grado, su tesis para titularse. Y yo le pregunto, estimado Clever Torrico, ¿en qué fase del proceso unificado está su software? ¿Y usted qué no me le escuché respondería? bien. Disculpe. ¿Perdón? ¿En qué fase? No le escuché bien, disculpe. Ya, ya. Hagamos de cuenta que usted está defendiendo su tesis para ser ingeniero de sistema, Ah, que es en este momento. ya, Está su documentación, usted lo está defendiendo bien, está su software ya hecho, me lo está presentando, me lo ha presentado toda la funcionalidad de su software, ¿no? Y yo como jurado, Su micrófono, Inge. sí, se cortó la reunión. Sí, sí, compañero, se cortó. hola, ahora sí, se cortó, ¿no? Sí, ahora lo escucho. Ya, sigamos con Clever, por favor. Ya, Y a Clever eh, le decía a Clever, usted está defendiendo su proyecto de grado, ¿ya? ya, Y yo le pregunto, me lo ha presentado su software excelente, belleza, programación muy buena, excelente, presentación, todo. Yo le pregunto a usted como, obviamente yo soy el jurado de su tribunal, y le pregunto, ¿en qué fase de proceso unificado usted llegó de su software? ¿Qué me contestaría? si ya está todo construido, está en la etapa de transición. Ya, ahí está el error. Ahí está el error. Ustedes solamente cuando están presentando su proyecto de grado o tesis están llegando a la etapa de construcción nomás, porque han Claro, llegado a construir el software y están en la versión beta, porque no creo que su software ya esté 4 o 5 años trabajando para que le hayan hecho control de calidad. Sería muy extraordinario, digamos, ¿no? Pero como muchos comienzan a hacer su proyecto de grado en su semestre ya para hacer, la terminan y lo presentan para titularse, generalmente todos llegan a construcción. ¿Se dan cuenta? Ahí hay un error, ahí ya es fatal. Usted tiene que aprender, hemos llegado hasta la etapa de construcción, lo cual está en una versión beta para poder cumplir con todos los establecimientos del cumplimiento. Posteriormente, en un tiempo, ¿cuándo se hace transición? Cuando la base de datos está llena, está utilizada, el usuario final ha cumplido 1, 2 o 3 años de información, le han hecho seguimiento, INORCA, o etcétera, o la hizo para poder establecer la etapa de transición. ¿Ya? Generalmente es la etapa de construcción. Todos terminamos la parte académica cuando terminamos la parte de construir el software, ¿no? Es decir, la versión beta, ¿ya? Gracias, Clever. Esa es una, muy bien, una gracias. sugerencia cuando le toca defender. Seguimos Muchísimas entonces, gracias. seguimos. Perfecto, Inge. Diga, ¿alguna pregunta? No, Inge, perfecto, Inge, le decía, gracias por sacar de Ya dudas. Yo seguimos también con la tenía fase, dudas. seguimos con la fase de inicio, por ejemplo. Durante esta fase se desarrolla una descripción del producto final y se presenta un análisis del negocio. Esta fase responde a la siguiente pregunta: ¿cuáles son las principales funciones del sistema? ¿Cómo podrá ser la mejor arquitectura? Es decir, establecemos en la fase de inicio lo que es el plan de proyecto, para luego continuar con la fase de elaboración.
Ya estamos aquí en la parte final de la hoja. Aquí se especifica en detalle la mayoría de los casos. Es decir, aquí, como les decía, se dan cuenta que deben de estar todos los casos de uso, ¿ya? Y el análisis de la arquitectura contemplado. Los resultados de la fase de elaboración es la línea base de la arquitectura. Tiene que estar la arquitectura consistente y terminada en la fase de elaboración. En esta fase se construyen los siguientes artefactos: el cuerpo básico del software en la forma de un prototipo arquitectural. Tiene que tener ya algunos casos de prueba. La mayoría de los casos de uso tienen que ser. Después pasamos a la siguiente fase, que es la fase de construcción. Durante esta fase ya se crea el producto ya. Tenemos una línea base de la arquitectura del sistema y tenemos el sistema software en la versión beta. Tenemos todos los casos de prueba para la siguiente etapa que nos tienen que elaborar las pruebas siguientes, los manuales de usuario. La fase de transición es esta fase crucial durante la cual el producto se convierte en una versión beta. La interacción de esta fase continúa agregando características al software, sin embargo, hasta que se asegura en un sistema que el usuario se encuentre utilizando. O sea, ya tiene que tener tiempo utilizado el sistema y además tiene que tener todos los controles establecidos, control de calidad, control de prueba, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí en la fase de transición no puede haber errores ni defectos. ¿Ya? Entonces, esa es la última fase. Después vemos también los casos de uso en este sentido. El caso de uso ya representa una unidad coherente funcional del sistema. Aquí vemos que el cliente del banco, aquí vemos que el cliente del banco, el usuario, el cliente del banco, perdón, ¿dónde está? Aquí vemos que el usuario, el cliente de banco, utiliza el caso de uso sacar dinero, hace transferencia entre cuenta y eh, ingresa dinero. Es decir, mire, el cliente de un banco, este es un cajero automático. Puede sacar dinero, puede transferir dinero o puede ingresar también dinero. Entonces, un caso de uso es la funcionalidad que nosotros estamos desarrollando para que el sistema, en este caso, es un cajero automático para que pueda trabajar excelente. ¿Ya? Esto se hace en la captura de requisitos. Dice, el modelo de caso de uso depende de los requisitos funcionales. Sí, estamos mostrando a través del caso de uso los requisitos. Pero ¿cómo analizamos estos casos de uso? ¿Ya? Por cada uso debe especificar su camino o secuencia. Es decir, la secuencia de acciones para un camino de uso sacar dinero establece tres actividades. Mire, el caso de uso sacar dinero, el de arriba, este caso de uso sacar dinero, establece tres actividades. El cliente del banco se identifica. El cliente del banco elige la cuenta de sacar dinero y especifica la cantidad. El sistema deduce la cantidad de la cuenta y entrega el dinero. Imagínense, un caso de uso, ¿me están entendiendo todo? Un caso de uso del cajero automático, que es un software también, me permite determinar que el cliente del banco primero se identifica. ¿Cómo se identifica? Poniendo su password, ¿no es verdad? Como le llaman ellos, es decir, utilizando su contraseña el cajero. Una identifica el cajero, la contraseña, determina quién es la persona y cuál es el número de su cuenta. Y de ahí en el teclado elige la cuenta, porque tiene que volver a elegir cuál es cuenta. No sé si se acuerdan cómo el cajero automático. Entonces, le muestra qué cuenta hay, una le da, ya sea o en forma digital o ya sea en forma de teclado, el cuenta y el monto de la cantidad a especificar. Una vez especifica la cuenta y el monto a sacar dinero, el sistema deduce la cantidad de la cuenta si es que tuviera saldo y recién entrega el dinero. Imagínense este solo caso de uso, la actividad que corresponde para establecer bien. Imaginémonos que el cliente dice, ya yo quiero que me hagan el software para el cajero automático donde puedan sacar cuenta y nosotros van a sacar cuenta, pero no estamos determinando en el análisis cuál va a ser la secuencia. Y esto se lo establece a través de un diagrama de comunicación, colaboración o un diagrama de secuencia. ¿En qué etapa? En la etapa de cuando estamos analizando ya los casos de uso. Los casos también se utilizan como contenedores para los requisitos funcionales. Estamos estableciendo que los requisitos funcionales aquí determinados, estos tres casos de uso, mire, usuario, cliente del banco, para un cajero automático, donde el cajero tiene tres funciones fundamentales: sacar dinero, transferir dinero entre cuentas, y el último caso de uso es ingresar
dinero, porque hay uno que, dinero que, caso de uso, perdón, hay algunos cajeros que permiten ingresar dinero, ¿no es cierto? Entonces, estamos haciendo el caso de uso sacar dinero. Tiene tres actividades y cada actividad va a significar un nuevo caso de uso con su respectivo elemento y respectiva información. Seguramente el cliente se identifica cuál va a ser su password. Entonces, internamente, ¿qué tiene que hacer el cliente al identificar el password? Tiene que validar todas las opciones con ese password. ¿Quién es el password único? ¿Quién es? Según su cuenta, porque eligió su cuenta, ya identificar qué persona es, si tiene saldo, o sea, todas las demás actividades. El cliente elige la cuenta porque tiene que establecer un identificado. Le determina, esta es su cuenta, puede tener más de una cuenta con esa misma contraseña en un cajero, ¿no es cierto? Y una vez identifica la cuenta con ese password, establece dentro internamente que no lo ve el usuario, verifica si tiene saldo. Si no tiene saldo, dice, pues no hay plata, ¿no? Y especifica la cantidad. El sistema deduce la cantidad de la cuenta y entrega el dinero. Ya, ahora vamos a este caso de uso al análisis. Mire, se dan cuenta que el caso de uso sacar dinero, ¿ya? Es esta la representación a nivel de requisito, que está consolidado. Pero este tiene una dependencia 3 que traza un caso de uso interno, que es sacar dinero. Y este sacar dinero tiene dos interfaces. La respuesta del cajero, ya, esta figura, un redondito con esta línea y su vertical y horizontal se llama clase interfaz, que representa la pantalla. Esta línea, este redondito con una flechita que lo une al final de la circunferencia, se llama clase control, que aquí vienen los procedimientos y funciones. Y esta circunferencia con una línea abajo representa la clase entidad, que es nuestra base de datos o nuestra tabla de base de datos. ¿Ya? Entonces, para sacar dinero necesito dos pantallas. Una, la interfaz de inicio del cajero, otra que es la interfaz para cuando nos diga ya no entregue el dinero, ¿ya? Tenemos nuestra clase de control donde aquí están los procedimientos y funciones, es decir, nuestra capa de negocio, ¿ya? Donde están procedimientos, funciones, algoritmos, todo. Aquí no hace el proceso de retirar el efectivo, aquí hace una verificación total de lo que el cliente escribió su identificación, de lo que el cliente escribió su cuenta, y aquí hace ¿cómo se llama? Una verificación si verdaderamente tiene plata, para luego sacar de la base de datos el monto de dinero y actualizarlo. Lo saca y otra vez lo muestra en la interfaz de salida. Imagínense un caso de uso como es representado a través de 4 clases. ¿Ya? Esta es la representación del caso de uso, solamente sacar dinero. Nos vamos a ir a la documentación donde nosotros hemos hecho. Perdón ya. Por ejemplo, cada uno de estos casos de uso van a ser analizados. ¿Cómo van a ser analizados? Imagínense. Aquí está la plantilla. Caso de uso, escribe el nombre, caso de uso, activación, cuál es. Ya, por ejemplo, este es el documento de un proyecto de grado de tesis, como les decía. Aquí, ¿ve? Mire, aquí el caso de uso, administrar el usuario, estamos aclarando acá, del análisis. Permítame. Me gustaría que todos estén atendidos, por lo menos para que entiendan un poquito el modelamiento. Ya, este caso de uso. Estamos en el análisis, ¿no es verdad? Este caso de uso completo que se llama administrar el sistema tiene varios casos de uso, administrar privilegio y administrar usuario. Entonces, este pequeño caso de uso, administrar usuario, lo vamos a analizar. Y nos vamos acá. Administrar el usuario. ¿Ya? Pero antes de analizarlo, este caso de uso, administrar el usuario, tenemos que hacer especificación, es decir, su plantilla. Administrar el usuario. Ahí está. Administrar el usuario, ¿ya? Caso de uso, administrar el usuario. Actor, ¿quién es el actor que lo activa o que lo utiliza? El administrador del sistema. ¿Cuál es la activación? Es activado por el administrador del sistema para adicionar nuevos usuarios. Va a poder, con este caso de uso, va a poder modificar
o anular usuario del sistema y administrar los accesos al sistema. Imagínense, este caso de uso va a poder el actor realizar todas estas funciones. ¿Cuál es el propósito? Administrar el registro de usuario como también controlar el acceso al sistema según el trabajo realizado dentro de la cooperativa o en este caso de la clínica odontológica por parte del sistema. ¿Cuál es la precondición para que utilice este caso de uso? Tiene que estar registrado el usuario del sistema para poder ejecutar. Flujo principal del evento del actor, es decir, qué es la actividad principal de este actor, en este caso administrador del sistema. El administrador del sistema procederá a adicionar nuevos usuarios por medio de la interfaz de usuario. Podrá modificar los datos de un determinado usuario y procederá también a eliminar o dar de baja a un usuario especificado. ¿Cuál es la respuesta del sistema a cada uno de esos? El sistema registrará los datos proporcionados por el usuario, modificará los datos existentes en determinado usuario y eliminará o anulará el sistema usuario previa confirmación. Es decir, a cada evento del actor tiene que haber una respuesta del sistema. ¿Cuáles son las variaciones y extensiones? Si este caso de uso tiene una relación de include o extende o trace, tiene una relación include con el caso administrar privilegios, ¿no? Ya lo habíamos mostrado más adelante, ¿no es cierto? De la relación include. Entonces, primero se hace la especificación de cada caso de uso, es decir, a través de la plantilla, para después poder, recién cada uno de ellos, modelarlo y analizarlo. Volvemos otra vez. Administrar usuarios, miren. Este es el caso de uso, es el óvalo, administrar usuarios, ¿se acuerdan, no? Que venía un óvalo, administrar usuarios, establecido por el administrador del sistema. Entonces aquí comienza el actor, administrador del sistema, tiene la opción, la actividad número uno, opción número uno, adicionar usuario. Para adicionar usuario, aquí vemos una interfaz o una pantalla. Esto significa, como le dije, una interfaz de usuario, una pantalla. Aquí ya el analista del sistema le dice al diseñador y al programador, ocúpenme una sola pantalla, le está diciendo. Que no es lo mismo como el sacar dinero, ¿no? El sacar dinero van a utilizar dos pantalleos. Aquí dice, utilicen una sola pantalla, una sola clase de interfaz para diseñar el usuario. Luego, cree los nuevos usuarios enviándole los datos de información a la capa de negocio, donde están los procedimientos. Aquí está la capa de negocio, va a decir 2.1, porque este es el 2.1. ¿De qué grupo pertenece el usuario? Para registrar el usuario en la tabla entidad usuario. ¿Se acuerdan que le dije que esto era una tabla de entidad, una tabla de una base de datos, ¿no? Para registrarlo el usuario, ya no como datos, sino como registro. ¿Se dan cuenta? Aquí, crear nuevo usuario ya es dato. Y aquí es registro. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo toma como una información y aquí ya como una tupla de base de datos. El paso número 4. ¿Qué pasa si queremos la opción en la pantalla de modificar? Por ahí se cambió de lugar el usuario o se cambió de número de teléfono. Entonces tenemos que, la interfaz tiene que ser capaz también de modificar esos datos, porque en un momento le vamos a llamar a ese teléfono al usuario y obviamente ya no tiene ese número, ya de Viva se fue a Entel o de Entel se fue a Tigo, etcétera, etcétera. Entonces tiene que tener la opción de modificar cualquier información del usuario. Puede ser su dirección, su ubicación, puede ser su teléfono. No creo su carnet ya, porque el carnet nunca se modifica. No sé que estamos en Bolivia, ¿no? Que todo es posible, dicen en Bolivia, ¿no? Por tanta corrupción. Pero hagamos de cuenta que lo estamos haciendo de forma legal y que solamente nos vamos a cambiar de casa, de barrio, o nos vamos a cambiar de teléfono, porque, bueno, nos lo quitaron la línea, etcétera, etcétera. Entonces vamos a modificar los datos del usuario. Le pide por la interfaz que modifique el usuario, ¿ya? Aquí le mandamos los datos del usuario a la capa de negocio, ¿ya? O donde están las clases de control que se denomina en UML. Y que hace el número 5, obtiene el usuario ya del usuario registrado en la base de datos. Lo obtiene, ¿ya? Y 6, obtiene el resultado, estamos en el número 5, modificar el usuario. Lo obtiene 6, lo modifica el usuario ya como registro y lo guarda ahí mismo. ¿Se dan cuenta que es fácil? ¿Ya? Entonces, volvemos hacia atrás, por favor. Entonces, una vez lo analizamos de este aspecto, sacar usuarios, mire, tiene dos clases de interfaz, una clase de control y una tabla, o una clase de entidad, como quiera llamar. Y lo vemos acá, tal como lo vemos. El cliente del banco, mire. Aquí ya el analista le dice, utilíceme 3 pantallas, ¿ya? Una vez la interfaz del cajero para realizar las transferencias de la clase entidad cuenta, ¿ya? Otra para obtener, retirar los efectivos de la clase entidad y los muestra en salida. Y la otra pantalla es
receptor de dinero, o sea, para poder meter dinero y la clase de ingresos, y se dan cuenta que todo van a la clase de entidad, a la cuenta de ese usuario. Entonces, a esto se llama diagrama de comunicación o diagrama de colaboración. Este es un solo caso de uso, ¿ya? Entonces, un solo caso de uso en requisito, se lo analiza y se convierte en, aquí ya nos está diciendo el analista que utilicemos tres interfaces, que utilicemos tres clases en el modelo de negocio para hacer las operaciones y una sola tabla vamos a sacar que es la cuenta de uso usuario, ¿ya? Entonces, en ese sentido, establecemos lo que es el proceso. Nos vamos al diseño. Ya estamos en análisis. Ya nos vamos a diseño. Cada una de estas clases podemos diseñarlo. Podemos diseñarlo ya sea con componente o secuencia. Por ejemplo, le voy a dar un poquito más. Ya no estamos en análisis, estamos en diseño. La interfaz del cajero es un dispositivo, es una trace, ¿ve? Una relación trace que tiene una traza, un dispositivo de visualización. Puede ser también un lector de tarjeta, mire. La interfaz puede ser el lector de tarjeta cuando nosotros metemos nuestra tarjeta. Puede ser el teclado también cuando ya elegimos la cantidad que queremos meter o sacar dinero. Y aquí está la clase de control que es el gestor del cliente, que esta clase de control viene a determinar lo que es esta figura estamos diseñando cada uno. Entonces, aparte de determinar qué elemento vamos a tener aquí en la análisis, cada uno de ellos podemos diseñarlo. Y van apareciendo ya los componentes DLL, apareciendo los componentes de clase, no sé, punto CSS, están apareciendo los otros elementos de las clases, ¿qué más hay? Los puntos CS, entonces dependiendo del lenguaje de programación, ¿ya? Para retirar dinero igual tenemos un proceso que es gestor de transacciones, retirada, si ustedes se dan cuenta, este es un elemento de la clase, es decir, este es un procedimiento, una función, lo mismo que acá, ¿ya? Estos son elementos de función dentro del gestor de la base de datos, en este caso podría ser SQL Server, podría ser MySQL, Interbase, Oracle, etcétera, etcétera. Entonces, vamos diseñando por cada caso de uso. Todo esto es un caso de uso y lo estamos diseñando. Se lo hace con diagrama de secuencia, así. ¿Ve? ¿Se dan cuenta? Vámonos a nuestro, a nuestro proyecto de tesis. Vamos diseñando. Y lo mismo, administrar el sistema lo podemos diseñar. Espérenme un ratito, por favor. Aquí vemos.
Por ejemplo, administración del sistema. Aquí. ¿Ve? Vemos que el caso uso igual establecemos a través de un diagrama de secuencia. Es decir, ya lo que se estableció como clase entidad, que era el redondito con una línea vertical y una horizontal, el gestor de usuario, que era un redondito con una flechita que une todo el redondo, y la tabla donde teníamos el redondito y la línea abajo, ¿no? Es decir, ya se convierte en objeto. Entonces podemos diseñar. ¿Qué nos representa cada uno de estos? La secuencia de cada uno y el tiempo que establece en hacer esta operación. Miren, tenemos la operación, en este caso casi son las mismas, pero en muchos casos va a determinar según el proceso qué línea, qué tiempo de vida va a utilizar cada una de las respuestas. Eso es hacer un diseño de caso de uso, por ejemplo, para el enunciado del diseño de caso ¿ve? Diagrama de secuencia de casos de administrar el usuario. Entonces, en este caso permite tener el acceso al sistema por parte del usuario. En la administración del sistema otorga los privilegios para ingresar al sistema. Y solamente este diagrama de secuencia. Ya, entonces, cada uno de estos aspectos pueden ser representados por, pueden ser representados a través de diagrama de secuencia. Entonces, arbitrar usuario. Mira, aquí tenemos 4 elementos y ya tenemos otro, pero aquí como objeto, ¿ya? Como objeto. El objeto ya se establece a nivel de los cuadritos, ya no a nivel de los redonditos y sus figuras elementales, para identificar que estamos en diseño. Entonces, aquí tenemos el lector, lo mismo, ¿no? Tenemos el lector y como ven los tiempos de respuesta de cada uno de ellos, va determinando cuáles eran, que es el mismo, perdón, es el mismo diagrama de acá pero representado como otra. Es este mismo diagrama del análisis, pero el diseño es representado de otra forma, ya como objeto. Además, aquí lo importante es el tiempo, ¿ya? El tiempo. Entonces, termina el tiempo. ¿Qué significa? Que nuestro proceso, por ejemplo, comienza a introducir la tarjeta introducida al gestor de cliente, ¿ya? Ahí solicita el PIN, ejecutamos el PIN, mire, va el teclado, el código del PIN, ejecutamos y va a traer el gestor del cliente. Verifica si el PIN está de acuerdo, solicita validación del PIN en el lector. Una vez solicitado pues y muestra y que el PIN es correcto y proceda hacia la emoción. Es decir, le estamos dando hasta tiempo de respuesta, ¿ya? Y lo importante de esto es establecer que nosotros determinemos la agrupación de clases por sistema, ya en el diseño. Y aquí tenemos lo que habíamos terminado, la agrupación para través de diagrama de paquete, como está en el documento, y establecemos ya los componentes. Y aquí estamos en la implementación. ¿Qué significa la implementación? De que tenemos que ejecutar cada uno de los archivos, ya tenemos que establecerlo en nuestra documentación. Cada uno de nuestras clases programada tiene que estar como un componente. Este elemento se llama, en UML se llama componente. Entonces, tenemos que hacer nuestro diagrama de componente. Volviendo al ejemplo anterior, ¿ya? Nuestro diagrama de componente vendría a ser todos los elementos que intervienen a nivel de clase, pero dibujado a través de, de componentes. Volvemos otra vez, y vemos que los casos de uso, ¿ya? A ver, hacemos captura de requisito con caso de uso. Analizamos cada caso de uso y lo convertimos en diagrama de comunicación, colaboración. Diseñamos los casos de uso, ¿ya? Y lo convertimos esos casos de uso en diagrama de secuencia o diagrama de tiempo.
e implementamos cada caso de uso y lo convertimos en componente. Mire cómo está el diagrama de componente y cada uno de los subsistemas. Este es el archivo de tesis. Y decimos, ¿no?, que el Visual Basic Project llama al ejecutable y cada uno del Visual Basic Project llama a cada uno de los subsistemas. Pero si nos introducimos más adentro, tenemos que encontrar cuáles son nuestras clases y aquí están un diagrama de clases, cada uno de dependencia. Aquí la dependencia es qué archivo ejecutable o clase o archivo DLL se llaman entre ellos. Por ejemplo, para las unidades y formularios de administración del sistema, Visual Basic Project llama a cada uno de ellos, llama al ejecutable, llama a Crystal. Si ustedes se dan cuenta, esta es una librería de reportes que está utilizando Crystal Report. Se dan cuenta que aún así, sin mostrar el programa, ya yo me doy cuenta que están utilizando Crystal Report porque está su archivo Crystal 32.ocx, ¿ya? Y dice aquí, motor de reporting service CR32DLL. Entonces, cada uno de estos diagramas está en la implementación. Si ustedes se dan cuenta, en la implementación no muestran código, no estamos mostrando puro modelo. Este es el documento de proyecto de tesis, de los cuales me gustaría que ustedes lo analicen, lo contemplen y lo establezcan para poder, en el día que ustedes están defendiendo proyectos de grado, poder presentarlo, representarlo también a través de UML. Este es el plano arquitectónico que es unificado, es decir, nos vamos a China y yo miro este gráfico y digo, ah, ya, está utilizando un formulario, le llamamos FRM, elaborar informe, está mostrando no sé, un archivo visual.bas que tiene los datos, está mostrando también un motor de base de datos que se llama CRPR32, es decir, solamente con mirar los modelos ya me doy cuenta de que cómo está hecho, no como antes. Antes, cuando no había la estandarización de la metodología de desarrollo, teníamos que entrarnos a cada código para saber cada código de función, qué era lo que hacía. Porque el ingeniero, el otro, hizo el software y se fue, se marchó, no sé, tal vez no le pagaron, o en la empresa, no sé, distintos motivos, ¿no ve? Entonces, dejaban colgado, como decíamos nosotros, a la empresa. Por si acaso en Santa Cruz los primeros bancrumáticos que establecieron fueron desarrollados por ingeniero informático de la UAGRM. No había mucho, pues en Santa Cruz no estamos hablando de 6 u 8, se llamaban bancrumáticos en ese tiempo porque pertenecían a la entidad bancaria de Santa Cruz. Entonces, vamos al bancromático tal, eran 8 nomás en los tiempos de los años 86, 84. Entonces, y esos primeros software fueron desarrollados por Cognos. No sé si ustedes han escuchado esa institución Cognos, donde era instituto de conocimiento y todo eso, pero para niveles, gente profesionales. Antes, por ejemplo, el licenciado que tenía maestría en matemática, sí o sí tenía que salir como licenciado de informática para también aplicar la matemática dentro de, de la carrera, ¿no? Entonces, eran esos personajes los únicos que podían desarrollar software, ¿no? Ahora ya hay ingeniería de sistemas, ingeniería informática, tenemos analistas en varios institutos, entonces tenemos muchos institutos, unidades educativas que nos enseñan cada una según su forma, su metodología. Entonces, en ese sentido, vemos aquí que la implementación te representa a través del diagrama de componentes. Nos volvemos a nuestro tema, por favor. Van a disculpar, me gusta mostrar la parte real y la parte teórica. Voy a parar ahí un momentito. ¿Alguna pregunta, sugerencia, aclaración? Por favor, yo estoy tomando en cuenta a cada uno de ustedes para poder adicionarle puntos en su evaluación final. Están libres de preguntar, por favor. A mí me gusta que pregunten. Ya le dije en la anterior materia que me gusta que pregunten. ¿Alguna aclaración o todo está bien? Estamos en la parte de implementación. Buenas tardes, ingeniero. Alexander le Buenas habla. tardes. ¿Quién habla? Alexander Calderón. De Alexander, dígame. En una consulta, ¿cuál es la diferencia en todo caso en qué difiere cuando yo voy a hacer mi programación en software libre o en software de paga? ¿Hay alguna diferencia al finalizar mi sistema? ¿O cuál de ellos Sí, tiene mayor en todo caso vigencia en el mercado? yo siempre aconsejo que sean lo de paga. ¿Por qué? Porque lo de paga nos dan soporte. Algún framework que nosotros necesitemos. Por ejemplo, mucho va a depender del tipo de
software que usted está haciendo, obviamente, ¿no? Si es un sistema de gestión convencional, digamos, ¿no? No va a necesitar, digamos, soporte porque ya usted tiene el conocimiento. Pero si fuera un sistema de un tipo más específico, digamos, por decir, como le decía el día de la noche, para encontrar o determinar si hay o no hay gas, digamos, ¿no? Este, utilizan una fórmula matemática que se llama la curva de declinación, que es una fórmula matemática a través de datos estadísticos. Se va generando información, pero tiene determinado, inclusive perforación, nivel de perforación, nivel de área, nivel de cacarosidad, o sea, cuántas veces se ha encontrado, cuántas veces ha habido rocosa. Entonces, tiene que ser tan exacto el sistema que los software libres no tienen aún esos frameworks que nos puedan ayudar a poder graficar y determinar. Lo de paga sí tiene. Entonces, al pagar uno una licencia o un software de paga, también adquiere que también le dando soporte. Por ejemplo, hay el software SCADA, no sé si alguna vez han escuchado. En algún tiempo, cuando yo era subdirector de sistema, le estoy hablando del año 1900, no, perdón, 2900, 2010 en la gobernación, ¿ya? Santa Cruz era la encargada de cobrar las licuotas para los departamentos que generaban o obtenían minerales. Estamos hablando de La Paz, Cochabamba, Oruro y Potosí, ¿ya? Y como antes se establecía a través de la impuestos internos, una pequeña aplicación y era en Clipboard. No digo que era malo porque los primeros lenguajes de programación era Fortran, COBOL, Clipboard, etcétera, etcétera, que eran lenguajes de programación de bajo nivel, es decir, lenguaje de máquina. El que sabe el lenguaje de máquina, pues sabe cómo están hechos los sistemas operativos, entonces, pero quedaron muy calcados. Entonces Santa Cruz hizo un famoso sistema que se llama SCADA y que lo están utilizando en Perú, además. Y ahí comenzaron a cobrar. Yo no fui parte del desarrollo, pero sí lo conocí, hice pequeñas aplicaciones para acoplar a ese sistema y me puede dar reportes más amigables, más bonitos, con frecuencia, etcétera, etcétera. Entonces, en esos tipos de software no hay los frameworks necesarios para poder, digamos, yo personalizar las respuestas de esos software, entonces esos sistemas, ¿no? Que son bastante robustos. Por eso le decía, dependiendo del sistema, del software que usted está haciendo. Por ejemplo, ahorita sistemas normales o de gestión o de envergadura mediana o de poca envergadura utilizan PHP, MySQL, porque no, a pesar que ahora PHP ya se ha vuelto un poquito más robusto en cuestión de las herramientas y establecimiento de los frameworks para poder establecer, no sé, distintas formas de desarrollar y con más rapidez y con más amigable al usuario final. Pero lo de paga sí tienen y tienen todos estos mecanismos porque trabajan todo el tiempo para poder vender su producto y tienen la capacidad de dar soporte. Por ejemplo, en Santa Cruz, en la alcaldía, la gobernación compró un Q-Flow a Uruguay, a la empresa se llama Urudata en el año 2008. Hasta ahorita la alcaldía de Santa Cruz y la gobernación la están utilizando. Esta es para establecer los procesos de trámite, y es otra cosa, ¿no? Pero al hacer en un lenguaje de paga o un lenguaje de programación de paga, ellos tienen la obligación de establecer durante 5 años una capacitación única y soporte las 24 horas, ¿no? Esa es la diferencia, querido eh, Alexander, Tomando en creo que usted. cuenta, sí, Alexander Calderón, tomando en cuenta ya en todo caso la vigencia del software, ¿no? En todo caso, porque no nos Así olvidemos es, que hay así es. software que pueden ir dejando de tener en todo caso soporte y ya yo quedaría a expensas de poder migrar mi sistema a otro software, ¿no? Así es ese, pero no crea, cuando es de paga, por ejemplo, eh, algunos cobran lo de paga, le dan la plataforma para que uno pueda modificar o investigar a su criterio, pero aún así ellos cobran por usuario de acceso. ¿Ya? Y cuando llegue la siguiente versión de ese software, ya casi lo dan, entre comillas, a un costo, diremos, casi gratuito, por lo que ya uno le ha comprado la plataforma completa. El SAP es así, hablando con su otro compañero o el otro
sabe así, si usted compra código fuente, sale una millonada, creo que está en 240.000, $250.000. Pero ¿cuál es la ventaja? Que el soporte incluye de que usted también pueda modificar ese software, ya con, obviamente, con código fuente. Entonces hay muchos mecanismos de los cuales yo siempre digo que lo de paga tiene un poquito más de ventaja. Tiene un poquito más de ventaja, aunque el mundo del software libre para establecer, es decir, si uno es parte de ese desarrollo, y aporta un poquito más de su conocimiento para mejorarlo, es decir, no está de más, digamos, ¿no? Pero siempre hasta las empresas bien constituidas no confían mucho en los software libres, prefieren software, como le digo, de paga por la seguridad de sus transacciones. Cuando hablamos de transacciones puede ser cuestiones monetarias, puede ser cuestiones de datos bien fidedignos, digamos, ¿no? Que no se lo pueden hackear, no se lo van a establecer, los niveles de seguridad vienen del nivel de fiero, como le llamamos, de firewall o de mainframe o de servidores, también de web, seguridad en web y seguridad de base de datos y seguridad de su propio servidor. O sea, estamos hablando de 5 niveles de seguridad. Entonces, esa es mi sugerencia que yo le doy, querido. Por ejemplo, me gustaría que toda la empresa, a mí, de mi punto de vista, utilicen Oracle. Ja, pero Oracle, ¿y cuándo sale, no? Solamente a las empresas grandes. Nosotros como desarrolladores, como queremos independizarnos, hacer pequeños equipos de desarrollo, no nos convendría porque nos costaría $500,000. Imagínense nosotros un costo de $500,000 para comenzar a hacer software utilizando Oracle, digamos, ¿no? Nuestro gestor de base de datos, o sea, ya, como alguien diría, saldría de nuestro bolsillo para regalar nuestro producto, ¿no? Un ejemplo, digo. Gracias, Inge, gracias. Bueno, seguimos entonces, ya, seguimos en implementación. Y tenemos, por ejemplo, aquí vemos que agrupa todas las clases de proporción de interfaz gráfica como lector de tarjeta, hablando del ejemplo, ¿no? Dispositivo de visualización, alimentador de salida, etcétera, etcétera. Y aquí vemos los diagramas ya, el diagrama de componentes para representar los casos de uso implementados, es lo que yo le decía, ¿no? Ya los herramientas, como vimos en el documento, cada uno, esto representa un comentario, como cuando tenemos un comentario, ya esto como este cuadernillo con su esquina doblada es un comentario, por si acaso, ¿ya? Y estos son los componentes que establecen el caso de uso, sacar dinero, mire, 3 componentes tiene. Y el componente, vamos a ver qué tipo de archivo es. Ah, es .c, mire. Si ustedes se dan cuenta, los sistemas más seguros son los que establecen lenguaje ensamblador, es el lenguaje máquina. Mire, cliente.c, ¿en qué está hecho? En lenguaje C, Fortran o lenguaje C. Ni siquiera es C Wilder o C++, no es, mire, por su extensión es cliente.c, salida.c. Imagínense la seguridad que tienen estos lenguajes. O sea, uno hace los sistemas a nivel de máquina, por eso les decía, a nivel, a bajo nivel. Y es muy interesante, es un mundo aparte, programar en Fortran, los primeros lenguajes de programación, o COBOL, o C++, hasta C++ son lenguajes de bajo nivel. De C++ ya aparecieron ya Python, aparecieron, ¿no es cierto? C Wilder, aparecieron C++, etcétera, etcétera. Java apareció, porque Java está hecho en C++, ¿no? Entonces, era muy interesante, era un mundo aparte el lenguaje de programación. Mire, aquí el sistema, el lenguaje que está hecho en la máquina para está hecho en C, mire. Cliente.c, salida.c. Dice gestor de cliente, el file tipo archivo, alimentador de salida tipo file, sensor de salida, etc. Se dan cuenta que los lenguajes de máquina siempre fueron más apetecibles porque eran más seguros, no utilizaban pantalla, o sea, uno hasta para mover el mouse tenía que programarlo. Seguramente hasta para hacer el táctil, el touch screen, también tiene que ser programado debajo de esa herramienta tecnológica. Entonces, todos esos aspectos ya es un poquito más complejo, ¿no? Y tenemos en la implementación el modelo de despliegue. También la red también se tiene que representar en un modelo, ¿ya? En la implementación. Vemos aquí
Vemos aquí, por ejemplo, el servidor de aplicaciones de los cajeros automáticos está ligado al Internet, donde mire, del Internet está ligado está conectado a un servidor de datos de los cajeros automáticos. Es decir, hace una réplica las aplicaciones dentro del servidor de datos para no poder establecer los hackeadores. Miren cómo está hecho esta red interesante. Y esta red recién a través de Internet se conecta al servidor del cliente. Y estos son los servidores individuales perdón, los cajeros individuales que nosotros vemos. Ve, es donde ya el cliente tiene acceso. Pero por Internet tiene un servidor de aplicaciones para los cajeros y está conectado a un servidor de datos. Imagínense. Aquí en Internet tenemos un fireware. Aquí tenemos otro fireware más el fiero, más el servidor. Tenemos 3 niveles de seguridad. Aquí tenemos otro fireware de Internet y aquí tenemos son cinco niveles de seguridad que hay. Imagínense, es difícil de engañarle al cajero automático, ¿no? Para establecer los requisitos no funcionales. Para mirar los requisitos, establecer los requisitos no funcionales. Implementación. Y poseemos, así como hemos hecho la implementación de cada caso de uso, también tenemos que hacer las pruebas por cada caso de uso. ¿Ya? Las pruebas de caso de uso tenemos que hacerlas ya utilizando nuestra herramienta del diseño de caso de uso, es decir, aplicado los casos de uso que tenemos que hacer caja blanca o caja negra o la técnica de complejidad ciclomática, la que hemos visto, o cualquier otro tipo de técnica, tiene que ser basado a un caso de uso completo. Con eso, queridos alumnos, hemos terminado con la parte de proceso, ¿ya? Y vamos a entrar un poquito a la parte de gestión de calidad para que tengan conocimiento. Vamos a entrar a la parte de gestión de calidad, cómo se realiza una gestión de calidad del conocimiento que tengan. Toda esta documentación va a quedar en la plataforma, ¿ya? Lo que hemos visto en mi diapositiva. Además de la plantilla que le he mostrado, perdón, del documento de tesis para que ustedes se guíen en la materia, seguramente taller de grado, no sé si la hay y puedan utilizar el mismo contenido basado en proceso unificado como una metodología estándar. Por ahí el docente de taller de grado o el guía, el docente guía, le puede decir no utilicen más bien un RAT, diseño de aplicación rápida, utilicen una metodología de Google o de Microsoft, también lo pueden utilizar. Pero la herramienta estándar establecida por la ISO y la IEEE es la proceso unificado, por eso le estoy dando. Y qué importante es saber qué lenguaje de UML, qué diagrama de UML utilizar en cada uno de los flujos de trabajo. Por eso es que se lo voy a dejar, ¿ya? Bueno, matamos lo que es la gestión de calidad. Ya tenemos la introducción y tenemos la referencia bibliográfica. La primera etapa que estableció la historia de la calidad fue la artesanal, donde las cosas se hacían, o sea, sin tener un coste, un esfuerzo. Cuando recién salieron las computadoras framework, la temática era saber qué se podía hacer con esta herramienta, la primera computadora. Como se hizo, fue la primera calculadora estableciendo las partes aritméticas básicas, que era suma, multiplicación y división. Después aparecieron los famosos fórmulas tangenciales y la famosa las tangenciales y la famosa fórmula de coseno, seno y tangente, ¿no? Entonces, con eso ya se estableció ya la habilidad de poder programar. Era el mejor programador, pues, se medía como si fuera un doctor, pero era en forma artesanal y no como algo de ciencia. Después apareció la revolución industrial, donde se hacían muchas cosas no importando tampoco no importaba la calidad, sino que funcione, ¿no? Por ejemplo, si alguien decía que sume dos números, 2 más 3 y me dé 5, no importaba si a ese 2 le añadían otro 2, después se lo quitaban esos 2, después al 5 le hacían un logaritmo, después le quitaban un quinto, una raíz cuadrada, pero la cuestión que al final le dé 2 más 3, que sea 5. ¿Cómo llegó al 5? No importaba. Entonces, estableció una producción que se llamó ya pequeña calidad porque se dieron cuenta que algunos ya daban errores. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer una gran demanda de bienes a obtener beneficios. A partir de la Segunda Guerra Mundial se obtuvo la primera máquina procesadora
como fue la máquina de Turing, ¿no? Turing fue el que estableció la descodificación para que, bueno, los aliados puedan ganar la Segunda Guerra Mundial. Y se lo estableció inclusive en estos momentos en todas las universidades, a Turing como uno de los padres de la computación, ¿no? Que no es lo mismo padre de la computadora, ¿no? Padre de la computación ya a nivel de proceso. Y se trató de garantizar la disponibilidad de armamento eficaz de cantidad y plazo. De la POG era administrar los costes mediante la calidad, satisfacer al cliente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando se hace control de calidad, se hace una inspección de la producción para evitar bienes defectuosos. Es lo que yo decía, alguien tiene que hacer el control de calidad. ¿Cuál es la finalidad? Satisfacer la necesidad técnica del producto. Es decir, ya no da a satisfacer al cliente, es satisfacer nuestro producto y darle un nivel garantizar a nuestro producto. Por eso que les decía, en la transición tenía que tener mucho tiempo de uso, además de que su base de datos tenga seguramente, si fuera un sistema de gestión de base de datos, tenga, por ejemplo, 1 millón, 2 millones de información, porque no es lo mismo, como le decía yo, de impuesto interno, no es lo mismo una persona que esté estableciendo su cálculo de pago de impuestos que estableciendo 1.000 en el mismo tiempo, ¿no es cierto? Cliente usuario en el tiempo, ahí se va a ver seguramente la deficiencia de rendimiento, de usabilidad, fiabilidad, etcétera, etcétera. Y la calidad total es la administración empresarial centrada en la permanente satisfacción de la expectativa del cliente. Entonces son dos aspectos, perdón, tres aspectos, miren, el control de calidad, aseguramiento de la calidad y la calidad total. El control de la calidad es establecer que la producción de ese producto, vale la redundancia, pueda tener una la unidad técnica. El aseguramiento de calidad es más de planificación, es que los sistemas y procedimientos de las organizaciones para evitar que se produzcan bienes defectuosos, es decir, se satisface al cliente, se previene los errores y se reducen los costes y además que sea competitivo. Ahora, ¿qué es una calidad total? El QA que le llaman, Administración Empresarial centrada en la permanente satisfacción, permanente ya aparece, ¿no? En la permanente satisfacción de la expectativa del cliente, satisfacer al cliente externo o interno, o sea, cuando estamos hablando de externo, estamos hablando de la persona que nos está, e interno, no estamos los mismos usuarios que lo van a utilizar, y ser altamente competitivo y mejora continua, ¿ya? Pero esto son lo que establecen la verificación y validación, son los que tienen la experiencia necesaria para establecernos como equipo de trabajo externo que nos haga el control de calidad. Podemos hacer nosotros como desarrolladores un aseguramiento de la calidad, hacer un plan de proyecto para establecer la calidad. ¿Cómo? Utilizando metodología establecida, utilizando las etapas de la norma ISO. ISO también tiene en la 9004, dice cómo hacer un verdadero requisito para calidad. Entonces, me gustaría que ustedes lean, les voy a dar los tips también para que ustedes vean en la ISO 9000, 9001, 9000-2, 3 y 4, las técnicas y plantillas para poder obtener, ¿ya? Para poder obtener los requisitos para que podamos desarrollarlo y que nuestro software sea de calidad. También nos enseña también en la ISO 9004 cuáles son los diseños de interfaz ahora utilizados, o sea, que están estandarizados para hacer una página web, para tener un mejor rendimiento, para que no sea, tenga tiempo de respuesta equilibrado en los nanosegundos, que no sea muy pesado. Y todos estos tips lo tiene la ISO y nos da una sugerencia, una etapa y nos da inclusive algunas herramientas que podamos, de costo, ojo, ¿no? Que todo lo que establece la ISO para control de calidad son de costo. La ISO no previene nada que sea software libre, ni herramienta libre, ni interfaz de usuario libre, digamos, todos son de costo, pero que establecen que ya están asegurados de no establecer pesadez, robustez, o pesadez más que todo en un software, como no, ya está muy pesado, ¿ya? Entonces, en un mercado competitivo no es suficiente con producir y distribuir masivamente productos o servicios. O sea, no es como nosotros vemos un producto convencional, el que más vende es porque su producto es bueno. No, aquí tiene que ser verificado que ese producto sea bueno, ¿no? Es decir, la calidad se convierte en un objetivo fundamental junto con los otros dos parámetros clásicos que son el costo y el plazo. Gran importancia y atención de expectativa del cliente en la invitación del mercado. La DRAE, por ejemplo, que es un abrazo de la, de la ISO, dice, es la propiedad de conjunto que inherente a una cosa permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie. En sentido absoluto, buena calidad, superioridad o excelencia. Por ejemplo, aquí hay una comparación. ¿Cuál tiene más calidad? A ver, son pocos los que participan, ¿no? Los que están en línea, los que están. A ver, Jorge Luis, ¿está? Jorge Luis.
Jorge Luis. Virginia. Señora Virginia, buenas tardes. Señora Virginia. Está bien. Ya, ¿quién tiene más calidad? Algunos me dijeron que el que tiene más calidad es el Porsche, ese. Y no necesariamente. ¿Cuál es el que tiene mejor calidad? Es aquel producto que su entorno de trabajo pueda ser el mejor. ¿Qué tal que si este Porsche lo ponemos en una carretera que no es pavimentada, que sea montañesca, que sea con roca? Es decir, este Porsche que es más caro ya, va a rendir menos que este otro. Mire que es un poquito más alto, puede establecer roca, puede establecer. Entonces, la calidad va a depender mucho de la superioridad del producto, ya en un sentido de absoluto, dice, pero según el entorno del cual se está estableciendo. Entonces, no necesariamente este Porsche va a ser siempre de calidad o mejor, dependiendo de lo mismo nuestro software. Ya nuestro software, como producto generalmente, si lo establecemos a algo dedicado a, o a un software embebido, o sea, con pertenencia y requisitos individualizados, seguramente va a ser de calidad para esta empresa, pero no así para la otra empresa, porque tiene que regularse a las necesidades del software. No, no siempre el software tiene que establecerse a la necesidad del cliente o la parte de la organización. Siempre también puede ir en estado contrario, ¿ya? Mire, ¿y cuál era mi requisito para comprar un coche? No voy a hacer trayecto de más de 10 kilómetros. La ocupación máxima será de 3 personas. Quiero gastarme poco en seguro, consumo y mantenimiento. Según el elegido es este, como decía, ¿ve? El mejor calidad, mire, es este, que es un modelo viejito, se ve, no apenas. Pero se dan cuenta que este sería, para los requisitos, serían el elegido con mayor calidad, es lo que le decía. ¿Ya? Dice, la calidad puede no ser lo que piensa según CrossFit. Entonces, en ese aspecto se establece. Ahora nos vayamos a los conceptos. ¿Qué es la calidad a nivel relativo? La calidad está en los ojos, la observación y la relatividad en las personas. En los multidimensionales está reunida varias cualidades de funcionalidad, oportunidad y coste. Está sujeta a restricciones y a compromisos aceptables. Ahora vamos a hablar de calidad de organización, no de producto de la organización. Estamos estableciendo un aseguramiento de la calidad externa de la calidad es una confianza para el cliente, un aseguramiento de la interna de la calidad es un aspecto para la elección y los encargados de la manejo de una empresa. Y la estructura de la universidad tiene que tener un sistema de calidad para que pueda establecerse su empresa como una de las mejores establecida con registro ISO. Alguien anciano, la empresa de electrificación de Sudamérica en Bolivia está en un nivel 3, o sea, nivel 3 es un nivel máximo de seguridad y aceptación en cuestión de las normas de calidad. Es decir, que cumple con la atención, cumple con la eficacia, con la eficiencia, ¿no? Entonces, todo eso. Y la gestión de calidad es más de política. ¿Qué es la gestión de calidad Quality Manager? Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad aplicando la política de calidad. ¿Qué es el aseguramiento de calidad? Ahora, Quality Assurance. Parte de la gestión de calidad orientada a proporcionar confianza en que cumplirán los requisitos de la calidad. Es decir, una gestión de calidad establece más a la parte de planificación y estrategia que nos vamos a determinar para poder cumplir un aseguramiento. En cambio, el aseguramiento de calidad son los pasos determinísticos y valorativo y calculable que nos pueden determinar cuál es nuestra calidad. Entonces, uno es de planificación y el otro es de valores de resultados. Y el control de calidad, como yo le decía, quality control es la parte de gestión de calidad orientada al cumplimiento de los requisitos de la calidad. Suele incluir técnicas de actividad, es decir, el control de la calidad es la parte técnica de los cuales nos establecemos mediante los parámetros para poder alcanzar que nuestro nivel de calidad sea igual a 10. Entonces, esa técnica, esos parámetros se llama control de calidad. Entonces, la calidad se puede considerar entre varios puntos de vista. Trascendental, que tiene una excelencia innata basada en usuario, adaptación del propósito, basada en fabricante, capacidad y madurez del proceso, y basada en producto, conformidad con requisitos, basada en valor, precio. Generalmente nosotros nos establecemos a través de la basada de fabricante y basada en producto. Son los dos niveles que establecen como producto nuestro
perdón, nuestra calidad referente a nuestro producto. No basado en usuario. ¿Se dan cuenta por qué? Porque el usuario lo mira a nivel de resultado y a nivel de interfaz y no así en el proceso determinístico de cómo fue elaborado, qué técnica. Entonces nosotros lo vemos, la ISO nos dice que el producto software es, como decía, es el único producto de que se dice que el cliente nunca va a tener la razón. Si un cliente en primera instancia dice, ah, está muy bien el software, no le crean. Seguramente el software tiene errores, ¿ya? Entonces, la gestión de calidad busca conseguir que estos tres círculos coincidan, ¿sí? La calidad programada, la calidad realizada y la calidad necesaria. Vemos los dos niveles de calidad y las relaciones entre ambos. Documentación del sistema de calidad. Y vemos más los procedimientos de calidad tiene una organización. Se da cuenta que la calidad va en base a documentación y por eso que la ISO estableció que el proceso unificado UML sea una metodología estándar. ¿Por qué? Porque tiene mucha documentación, tiene mucho lenguaje, tiene mucho gráfico, lo cual puede ser representativo a lo que la ciencia y la ingeniería quiere. Y tenemos un ejemplo, proyecto 1, un plan de calidad adaptado, proyecto 2, un plan de calidad adaptado y proyecto 3, un plan de calidad del proyecto. Y tenemos el producto, las condiciones especiales del proyecto o del producto. Es decir, si establecemos una planificación, tenemos la ISO 9000 2008, que es la principal referencia internacional sobre concepto de calidad. UNE en ISO 9000 2005, Sistema de Gestión de Calidad y Fundamento del Vocabulario. Tenemos un pequeño bosquejo de lo que establece la gestión empresarial, esto más dedicado a la empresa, más que al producto software, ¿ya? Aquí tenemos ya basado ya los factores de calidad dentro del software. La crisis de un hombre con 130 requerido a llevar a su padre en el 2002. Mal clima en el 90, o sea, son crisis en la ingeniería del software, ¿no? El sistema de un manejo de equipaje automático en Denver, o sea, son varios problemas que tuvo el software para poder establecer, determinar que no, en el transcurso del ciclo de vida, la calidad baja. Dice, el software tiene características muy peculiares, se desarrolla. Ahí ve. Este, las cuestiones distintas de un producto software a un producto convencional. El software se desarrolla, no se fabrica como el zapato, como el auto, como la tele, como qué más, como un vidrio, como un techo, o sea, no se fabrica. El software se desarrolla. ¿Qué significa? Que va haciendo de etapa en etapa. Por eso se dice requisito, análisis, tiene implementación y prueba. Entonces el software no se fabrica, se desarrolla. Aunque con la herramienta Case, ¿saben qué herramienta Case, no? Son software que nos ayudan a crear software. Por ejemplo, a mis alumnos de la UDABOL, en la Universidad UDABOL acá en Santa Cruz, le hice hacer que a partir de un texto de requisitos se vuelvan un diagrama de caso de uso. Al otro grupo, que a partir de un diagrama de caso de uso se hagan diagrama de comunicación. Es decir, y a partir del diagrama de comunicación se hagan diagrama de clase. Y a partir del diagrama de clase se hace la entidad de relación para la base de datos y que me creen la base. O sea, en otras palabras, a partir de un conjunto de requisitos que se vuelvan por lo menos en base de datos y interfaz. Ya hay herramientas de Key, es decir, estamos llegando a la industrialización y a la fabricación de software. Seguramente en unos pocos años más va a haber software que creen otro software. Y ahí estamos hablando de fabricar, ya no desarrollar, porque nos vamos a evitar ingenieros de requisitos, ingenieros analistas, etcétera, etcétera. Y tenemos la cuestión de los factores de calidad, que es el factor de los procesos, los factores del producto y los factores dentro. Entonces, a cada uno se le tiene que hacer la norma de calidad. ¿Cómo le hacemos la norma de calidad? Estableciendo bien la plantilla de requisitos que nos lo sugiere la ISO, ya 9001, 9002, 9003 y 9004. Aquí tenemos ya las variables que nos establecen la calidad. Como yo decía, tiene que tener excelente funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad y portabilidad. Funcionalidad, que todas las funciones, o sea, todos los casos de uso estén determinados y estén realizados. Fiabilidad, que tengan la respuesta correcta, que siempre en los reportes establezcan los reportes necesarios según la información que hemos almacenado. Eso se llama fiabilidad. Usabilidad, que sea de fácil utilización. Ahí está la herramienta de diseño, tanto para las capas y ahora
todos los sistemas utilizan en desarrollo la vista modelo controlador para tener una organización y además existe un framework para establecer pantalleo estándar con el MUI. Entonces, ya es fácil de utilizar la eficiencia, que es la determinación en tiempo de respuesta necesario. Eficiencia no es lo mismo que eficacia. Le voy a dar un ejemplo. A una persona se le dijo que mate un ejemplo, un pato que está encima de un tejado. Una persona agarró una escopeta y lo mató al pato. ¿Ya? Vino otra persona y agarró una piedra, le tiró un piedrazo y lo mató. Ayer, ¿cuáles fueron eficientes y cuáles fueron eficaces? Eficaces fueron los dos porque cumplieron el objetivo de matarlo. Pero eficiente fue el que lo mató sin utilizar, ¿ya? Sin utilizar o utilizando los recursos necesarios. Es decir, el que tiró la piedra fue eficiente. ¿Por qué? Porque lo mató al mismo tiempo del que disparó utilizando menos recursos. Es decir, a eso se llama eficiencia. Y fácil mantenibilidad es obviamente que nuestro software, en el momento que establezcan, que se aparezcan nuevos hardware como sistema operativo, como procesadores, es decir, nuestro software, nuestra herramienta como producto software, sean capaces de utilizar y mantenerse y no quedar en la obsolencia. Portabilidad, que sea fácil de utilizar y de adaptabilizar. Entonces, teniendo estos 6 elementos, podemos decir que nuestro software es de calidad. Pero quien nos establece en este caso es la ISO 9126. ¿Ya? Entonces, queridos alumnos, con eso hemos terminado las clases. Si hay alguna pregunta, alguna sugerencia, todo lo eh, toda la herramienta, la diapositiva la voy a poner el documento, el libro de tesis, y voy a poner también el documento para que ustedes lo lean, solamente para que tengan conocimiento de la norma ISO, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí, antes de finalizar la clase? Ingeniero, otra vez yo, Alexander Calderón. Ya, dígame. Una pequeña, como le dijera, curiosidad. ¿Ya? ¿Hay alguna empresa que se dedica a certificar el software acá en Bolivia Sí. o tal vez Ahí de hay, forma como le internacional? dije anoche, IBNORCA, Instituto Boliviano de Norma de Calidad, es un brazo de la ISO, pero ya como institución boliviana, IBNORCA, Instituto Boliviano de Norma de Calidad, está en los 3 departamentos de nuestro país. IBNORCA está en La Paz, está en Cochabamba y está en Santa Cruz. Una aclaración sobre eso. A ver, yo tengo un caso ahorita, no le voy a decir el nombre de la empresa porque no es ¿Ya? adecuado, Claro, exacto, pero está me bien. ha vendido un software en todo caso que más que todo lo que hace él es la venta de productos, ¿ya? Esa venta de productos que se realiza, pero tiene bastante deficiencia. Uno en su reporte, que las personas tienen que tardar una hora en poder acomodar los reportes para poder imprimirlos. Otro Ya, en cuando se hacen los procesos en varias sucursales, se satura y se corta. ya. Y otro ya que cuando uno pide ayuda a la empresa, siempre dan vueltas, digamos. Ah, Puede ya, ser que le va a perfecto. hacer mañana, pasado, otro día, Sí, lo van a mandar entiendo, al entiendo. técnico. Entonces, Ya. eso daría pie para poder hacerlo certificar de la parte de afuera, porque ya No, eh, no, 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 le explico, ¿ya? Le explico. Los institutos bolivianos de norma de calidad certifican un producto cuando una persona ha desarrollado el producto, ya lo entendí. Ya, ¿ya? correcto. Por ejemplo, yo tengo una empresa de software, ¿no? ¿Ya? Y se lo vendí a la empresa, un ejemplo, a la empresa, llamémosle Manaco, ¿ya? ¿Ya? Pero yo quise, un ejemplo, quise a Ignorca que me establezca la calidad del software. Pero lastimosamente mi software a Manaco no le sirvió o no hacía bien las funciones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Ignorca? Tiene un equipo de expertos en prueba, en diseño y en requisitos, de que ellos determinan y comienzan a destruirlo, a decir, no, pero aquí no está registrando bien, no, pero aquí no está haciendo su reporte bien. Y sí, se lo devuelve al dueño del desarrollo del software. La calidad es para
los que crean software, los que desarrollan software. Ya. Ahora, lo que sí usted puede hacer como sugerencia es a la empresa donde está funcionando el software, cuál fue la parte contractual, cómo fue el contrato, ¿ya? Porque por Ya. ahí no fue claro el contrato, entonces el que lo desarrolló puede decir, no, yo lo vendí así y ellos me lo aceptaron, o sea, ahí no hay. El control de calidad se establece para los desarrolladores. Obviamente, si yo le entrego un software así malo a Ignorca, Ignorca tiene los especialistas para detectarme lo mal que está ese software. Es decir, no necesito denunciar o que un cliente mío me denuncie, digamos, ¿no? Porque ya Ya. Ignorca a los 3 meses lo encuentra, porque yo le estoy dando mi código fuente para que me lo califique con calidad, para que me den, por ejemplo, unas 5 estrellas, digamos, ¿no? Entonces Ya. tiene ¿Y eso tiene un costo? sí tiene costo. Ah, ya. Eso sí tiene costo, pero digamos, si un software es malo, no, por ratito se lo devuelve Ignorca, ¿no? ¿Sabes que no entra ni al primer nivel, digamos, ¿no? O sea, no Ya. necesita que una empresa venga y le diga, yo utilicé ese software y no me sirve, digamos, ¿no? O no hace las funciones, no. Ignorca lo detecta al ratito, Ya. ¿ya? Gracias. Le agradezco. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Una consulta, ingeniero, ya con Claro que sí. respecto al módulo de actividad. Este, seguramente van a haber actividades que debamos realizar, me Sí, imagino. Serán una o dos actividades. Eso también ya va a estar en la plataforma a partir de hoy o del lunes. a partir de lunes, a partir de mañana, perdón, mañana domingo, ya, a partir de mañana domingo, Muchas gracias. ya. Inge, ¿Alguien más, queridos? Bueno. Una consulta, ingeniero José Claro que Miguel sí, claro Caiguara que del sí, con Salvador. gusto. Más una consulta técnica, Inge. Claro que sí. Ya, así como el compañero hace un momento mencionaba, yo tengo una situación de un cliente igual, con el que trabajo, Cliente, donde cliente. presenta lo siguiente, ¿no? Ya. Es cliente servidor Ah, ya. y la situación es que cómo se determina o en qué etapa se determina los requisitos técnicos, por ejemplo, de funcionalidad de un determinado software y su escalabilidad, ¿no? Para que ya sea, póngale que en esta situación hay un servidor y hay dos terminales, digamos, ¿no? Ya. Pero a la vez también, ¿cómo saber si póngale, si se agrega unos dos, tres, cuatro terminales más? Pueda soportar, digamos, ¿no? Porque ¿qué pasa? En esta situación específica, en esta empresa tiene dos terminales y un servidor y demora, por ejemplo, en la respuesta, ¿no? Ha empezado a demorar en la respuesta. Y, por ejemplo, el terminal agrega datos, va agregando datos y queda, ¿no? Queda como una especie, ¿cómo le puedo indicar? A ver, queda como pensando la respuesta que debe Queda recibir el navegando. servidor. Queda navegando. Exactamente, queda como un pequeño reloj aparece ahí de arena y abajo dice SQL de abajito del reloj y queda ahí. Y Ah, ya, si ya. uno actúa más tiempo, digamos, el flujo de datos es mayor que uno va metiendo, queda, y incluso hasta se queda medio colgado ahí, digamos, ¿no? Entonces, y eso, yo trabajo en esa parte, en la parte de todo lo que es la parte de red y ese tema. Entonces, me topo con esa situación, ¿no? Entonces, ¿cómo poder determinar ahí el Ya, tema de perfecto. la capacidad, Perfecto, si sí. está correcto, Le, correcta, le ¿no? entendí exactamente. Ya, por ejemplo, cuando uno está desarrollando un software, voy a ver primero al desarrollo y después ya cuando está en funcionamiento, ¿ya? Cuando uno está desarrollando, para que no haya ese problema, alguna vez le comenté como experiencia lo que me pasó en impuesto interno, ¿no? Mire, tenía que pagar los impuestos y Cabalín no se cumplía ese día. Y creo que la cola acá en Santa Cruz llegaba de afuera más o menos casi una cuadra completa. Faltando para mí, yo llegando, mire, todo un día perdiendo mi tiempo, creo que faltaban unas 6, 7 personas. Se colgó el sistema, era lo que yo le decía. Ay, que se colgó el sistema, que no sé qué, culpa de la computadora. Y yo siempre digo, es culpa de los que desarrollaron el sistema. Porque cuando tenían que establecer una variable shortist, le establecieron un log, no sé,
un real o doble, etcétera, etcétera, donde le reservaron mucho espacio de memoria para solamente una simple variable de número entero. Entonces, claro, cuando funcionó pues entre uno, dos, tres, cuatro personas que estaban al mismo tiempo metiendo sus impuestos o pagando sus impuestos, no pasó nada. Pero cuando habían 1000 a nivel nacional o 10.000, ahí, porque su servidor, imagínense, para cada un acceso o utilización de la variable, cuando se estaba compilando, utilizando el sistema, estableció un espacio de memoria grandísima para nada más que un valor numérico de 4 o 800, digamos, ¿no? 800 pesos que cada uno debía. Entonces, ahí donde establece, y ya, pues ya no hay una memoria donde la memoria caché no va desperdiciando, porque no va liberando memoria. Entonces, hasta eso uno tiene que programarlo para poder liberar memoria y que el sistema nunca se cuelgue, ¿no? Entonces, eso es lo malo. ¿Ya? Entonces, ¿qué se tiene que terminar el desarrollar? El tipo de datos al utilizar cuando estamos implementando, cuando estamos construyendo el software o cuando estamos programando, el tipo de variable. Dos, en los requisitos funcionales también determinados requisitos no funcionales. Por ejemplo, si usted se da cuenta que es un sistema ERP, un sistema web, donde el nivel de transacciones usted tiene que preguntar, cuando están haciendo captura de requisitos, preguntar, por ejemplo, en la cadena Farmacor, ¿no? Funciona a nivel nacional y funciona casi en todas las provincias. Imagínense, tiene que ser cuántos usuarios usted tiene que, antes de comenzar a desarrollar el software, cuántos usuarios son los que van y compran. Preguntarle más o menos cuántas transacciones hace, cuánto es su auditoría que tiene su contador. Por día a nivel nacional se vende 200.000. Entonces usted tiene que hacer un 2 a la N para saber que esos 200.000 usuarios vendrían a ser más de 400.000 en línea. Entonces termina, ya, necesito un servidor con un disco duro SCSI de más o menos 1200 gigabytes y una memoria pasando los 512 como RAM, ¿no? O sea, tiene que establecer los requisitos no funcionales, ¿no? Y ahí tiene que usted organizar, tener un servidor de base de datos, un servidor de base de datos, un servidor de la aplicación, pero servidores, no computadoras chachitas como nosotros, que aún en muchas empresas lo están utilizando. Entonces, un servidor de base de datos, un servidor de la aplicación y un servidor fireware si va a funcionar en web. Entonces, todos estos elementos van liberando, van liberando. Ahora, eso en la etapa del plan de proyecto. Ahora, ¿qué pasa si ustedes entraron a trabajar y ya estaba, digamos, todo instalado, todo configurado, estaban, así como ustedes dicen, ya estaba la red hecha? Ahora lo que tienen que hacer una reingeniería y ustedes aportar, hacer una reingeniería y decir, bueno, vamos a hacer una reestructuración para que funcione la información. Tendría usted que hacer lo que tiene el servidor de la base de datos, tendría que migrar toda esa información, porque seguramente los discos no van a ser, los discos duros, estoy hablando, no van a ser compatibles porque un servidor de base de datos tiene muchas herramientas que es única para ese servidor, entonces seguramente no va a ser, pero si hubiera la ocasión de poder migrarlo, si se puede migrar el disco duro directamente y funciona el servidor de base de datos, pues belleza, si no va a tener que migrar toda esa información, pero tener un servidor de base de datos, un servidor de la aplicación donde esté el desarrollo del software en ejecución y un servidor de fireware. Eso debería ser. O sea, ¿cómo? Estableciendo, obviamente, como si fuera un plan de proyecto, pero a nivel de ingeniería, ¿no? Debido a estas circunstancias o a estas, estableciendo una etapa de mantenimiento y tiene que hacer un corte. En la parte contable, seguramente, si una empresa seria tiene una parte contable, cortar a partir de ahí, ¿ya? Hacer su backup de cada uno, migrar la información y comenzar ahí como si fuera nueva gestión. Eso ya se lo establece a nivel contable si es cuestión de monetaria. ¿Ya? Entonces, esa es mi sugerencia. No sé si me dejo entender, José Miguel, ¿no? Sí, sí, correcto, Inge. Sí, un servidor dedicado sería lo que se llama, pues, ¿no? Tiene que tener, pero tiene que tener un servidor de base de datos. O sea, al decirle que un servidor es dedicado para base de datos, al decirle un servidor de aplicación es dedicado también, por si acaso. Ambos son dedicados. ¿Ya? Muy bien. Bueno, Gracias, muchas Inge. gracias. Ojalá tengan la actividad. No se preocupen, van a ser fácil, van a ser entendibles para que también ustedes, lo que quiero es que lean un poquito. Me gustaría que lean un poquito porque la ingeniería se trata precisamente de estas dos materias, de ingeniería de software 1 y ingeniería de software 2. Si no, si solamente le enseñaría a la universidad
o Funde, en este caso, a programar, pues fuéramos solamente un instituto, ¿no? Ustedes están estableciendo el conocimiento para ser ingeniero en sistemas. Ingeniero tiene que establecer los estándares de ingeniería con todos sus elementos, además de programar, porque programar lo podemos aprender en un instituto. El lenguaje de programación, la lógica lo podemos aprender. Y el lenguaje lo aprendemos hasta por internet, ¿no es cierto? Pero la ingeniería es la que se aprende en la ciencia de la educación. Ya, muchas gracias. Ha sido un placer. Ojalá les deseo éxito a ustedes y que todos ustedes sean muy pronto mis colegas, ¿ya? Muchas gracias. Gracias, ingeniero, por su conocimiento y su defendimiento con nosotros. Estoy a disponibilidad, como le digo, si quieren tutoría de tesis, proyectos, también tengo banco de posibles temas tecnológicos y novedosos, o sea, que están dentro de los establecimientos de las universidades bolivianas, entonces con gusto, ya saben mi número, y bueno, muchas gracias por todo, por su atención. Ojalá le haya sido útil esta hora de establecimiento, por lo menos de conocimiento necesario y básico. Ya, muchas gracias. Licenciada María Luisa, conmigo eso es Ingen- todo. Muchas gracias. Ingeniero, primeramente agradecerle por habernos acompañado estas 2 sesiones. Ha sido un honor estar como moderadora. A nombre de la Fundación, agradecerle por haber aceptado la invitación para que pueda compartir todos sus conocimientos con los participantes. Muchas gracias, Licen. Igual a usted. Bueno, y saludos a todos ustedes y éxito en cada una de sus funciones. Muchas gracias. Me despido. Ha sido también un honor para mí y agradecerle a la institución Funde por invitarme a prestar mi servicio. Muchas gracias y feliz fin de semana. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Que tenga un buen fin de semana.